Es importante saber que nuestra salud es una herencia. Y precisamente el tema del día de hoy se titula ¿Se hereda la salud? Vamos a hablar de un tema que ha surgido en estos últimos años y que de alguna manera está muy relacionado con nuestra filosofía. Y ya vamos a ver por qué. Para nadie es un secreto que hemos estado hablando y ya se sabe y está documentado que la enfermedad la podemos heredar. Hay enfermedades heredadas. Y en esto tiene un papel importante una molécula que está en nuestro cuerpo, en cada una de las células de nuestro cuerpo, que se llama el ADN. Esta molécula que ya la hemos a lo mejor visto en algunos libros, hemos aprendido de ella, algunos que han estudiado en el área de la biología. Y sabemos, hasta los datos que tenemos actualmente, que la secuencia de cada una de los eslabones de esta cadena va a determinar muchas de las características que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo la cadena de ADN tiene lo que parecen ser como escalones de una escalera. Estos eslabones están formados por 4 componentes, 4 letras. Es el alfabeto de nuestra vida. Y la secuencia que tienen esos eslabones, por ejemplo, determina el color de nuestros ojos, la forma de la nariz, el color de nuestro cabello. Determina también la forma de nuestra piel, el color de la misma, la intensidad. Todas las características y algunas que no vemos está determinada por la secuencia de estos eslabones en la cadena del ADN. Yo le llamo la molécula de la vida, porque realmente ahí es donde estamos, ahí es donde se escribe, donde Dios escribió con su propio dedo cuando formó al hombre las características de nuestra vida. La frase que está ahí quiero leérselas porque me pareció muy interesante. De hecho la puse a propósito. Dice: la epigenética sugiere que lo que tus padres, abuelos e incluso bisabuelos experimentaron, incluida la dieta, puede afectar tu bienestar. Ken O'Brien es un famoso genetista que está estudiando el impacto de todos los factores ambientales sobre nuestra salud. Sabemos hasta el momento que esa secuencia en esa molécula determina nuestras características. También determina nuestras enfermedades, porque si falla esa secuencia, tenemos lo que nosotros llamamos enfermedades hereditarias, que muchos de nosotros tal vez hayamos experimentado o hayamos visto en alguno de nuestros familiares o en algunos de nuestros conocidos. Lo que no se sabía hasta hace algunos años atrás es que lo que nosotros hacemos, pensamos, incluso comemos, respiramos, puede afectar a estos genes. Eso es lo que no se sabía. Quiero hablarles un poquito de estos investigadores. Ustedes pueden googlear, ahora es un nuevo término, ¿no? Ya lo encontramos ahora en el argot de los muchachos. Pueden googlear estos autores, ¿verdad? Y les voy a explicar así a grandes rasgos qué es lo que ellos han descubierto con sus investigaciones. Wolf Reich es un investigador que ha estado estudiando este asunto de la epigenética. Epigenética, por cierto, déjenme decirles que tiene un vocablo que es muy conocido por nosotros. El vocablo epi significa algo que está arriba o algo que está agregado. Podemos decir que la epigenética estudia todo lo que está agregado a los genes. Wolf Reich encontró a través de su estudio con los ratones que algunas características, independientemente de los genes que poseen las ratitas, pueden heredarse a sus descendientes. Estas características
¿verdad?, pueden ser factores ambientales. Marcus Pembrey, a raíz de todos estos estudios, se le ocurrió también pensar que a lo mejor los genes tienen algo que él llamó una memoria genética que no está implícita en la cadena de ADN que vimos anteriormente, pero que sí se puede transmitir. Esta era una especulación, básicamente era una especulación, y aún así se atrevió a escribir en algunas revistas importantes de esta área, y bueno, no faltaron las críticas, porque él no tenía datos para demostrar lo que él creía. A pesar de ello, meses después, otro investigador llamado Olof Wigren le envió una cartita a Marcus Pembrey y le dijo: Marcus, lo que usted está diciendo sí tiene bases científicas. Nosotros estamos investigando la descendencia de los habitantes de una ciudad llamada Överkalix, una ciudad sueca. A grandes rasgos, Överkalix es una ciudad que está casi en un cerco natural, no hay acceso, pero de manera interesante, como ocurrió con Mendel y sus estudios sobre la genética, el sacerdote del lugar se puso a anotar en su libro de registro todo lo que pasaba en ese pueblito. Y empezó a anotar desde las cosechas, aquellas buenas cosechas que se tenían, aquellas malas cosechas como en la época de Egipto. Hubo una hambruna muy tremenda por allá de los años 1830. Y entonces él comenzó a registrar también las enfermedades de los pobladores de esta ciudad. Y gracias a esos datos, los investigadores como Olof Wigren empezaron a investigar las enfermedades de los descendientes de estos habitantes. Se encontraron muchas enfermedades conocidas, muy conocidas, tal y como padecemos ahora en muchos países, incluyendo México: diabetes, obesidad, ¿verdad? Y entonces le dijo Wigren a Pembrey: aquí están los datos que tú necesitas para tu investigación. Comenzaron a intercambiar correspondencia y comenzaron a hacer una sociedad para seguir investigando todo este asunto. Lo más importante es que parecía que el factor de la hambruna era un detonante significativo para estas enfermedades que se presentaron posteriormente. Rachel Yehuda, de origen judío, también investigó, pero de manera acaso un poco fortuita, este asunto de la heredabilidad, ¿verdad?, de estas enfermedades. Ella realmente estaba investigando lo que significó el Holocausto para los judíos. Abrió una clínica y empezó a atender a los judíos sobrevivientes del Holocausto. ¿Cuál fue su sorpresa? Que empezaron a llegar con ella los hijos de estos judíos y le comenzaron a decir que ellos también experimentaban los mismos trastornos, los que son del área de psicología. Estos trastornos, ¿cómo se les llama? Están englobados en un trastorno, en un estrés postraumático, ¿verdad? Un PTSD, un estrés postraumático. Pero Rachel no le prestó atención y ella dijo: bueno, probablemente sea porque los padres empezaron a platicar con ellos los horrores del Holocausto y pues ellos también se estresaban, ¿verdad? Y comenzaron a experimentar estos síntomas. Quedó allí. Posteriormente, Jonathan Seckel empezó a investigar la relación entre el estrés y el embarazo en un modelo de ratas. Y él comenzó a estresar a propósito, ¿verdad?, a aplicar factores estresantes a las ratas, y él encontró que las alteraciones que ocurrían las podían estas ratitas transmitir a sus descendientes en forma de ciertas enfermedades.
asunto interesante. Jiménez Chillarón específicamente empezó a investigar el bajo peso al nacer, igualmente en ratitas, y su impacto en enfermedades como la diabetes y la obesidad. Entonces estaban ya encontrando cierta relación entre factores estresantes y enfermedades que actualmente padecemos, ¿verdad? Posteriormente, Mike Skinner, otro investigador ya más reciente, empezó a encontrar cierta relación entre algunas enfermedades como el cáncer, como la diabetes misma, y relación con los pesticidas. Y descubrió que era posible que las generaciones de pacientes o de personas que habrían estado expuestos a pesticidas tenían cierta correlación con este tipo de enfermedades. Empezó a aparecer en el ambiente un factor estresante, tóxico, como lo son los pesticidas. Específicamente en este estudio de Jiménez Chillarón me pareció un poquito interesante porque ellos descubrieron en las ratitas, pusieron a la primera ratita y le aplicaron un trauma, ¿verdad? Que podría haber sido falta de alimento, uno de esos factores, y descubrieron que en la generación posterior, ¿verdad?, ellos tenían ciertos genes que producían enfermedades, tenían genes prendidos, ¿verdad? Si le podemos llamar así, que si aplicamos el término de prender o apagar un foco, podríamos decir que en estos descendientes se activaban y se prendían estos genes. Y lo mejor, más bien, para la investigación, es que encontraron que sus descendientes hasta la tercera generación podían presentar estos genes activos. Ahora se sabe que también puede ser lo contrario. Podemos apagar algunos genes. ¿No les parece interesante? Jiménez Chillarón descubrieron una relación entre estos factores ambientales y el cáncer, las enfermedades autoinmunes, la diabetes y los desórdenes mentales. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo soy obeso? ¿Por qué yo tengo este problema de diabetes si mis padres no eran diabéticos? ¿Se han preguntado alguna vez? Déjenme decirles que el estudio de la epigenética todavía está en pañales. Todavía se necesitan una buena investigación para confirmar o terminar de confirmar lo que nosotros sabíamos que decía la hermana Juay en su momento. Todos estos factores, todos estos remedios naturales impactan de alguna manera en nuestra salud. Y saben que hay una buena noticia. Una de las características de las enfermedades epigenéticas es que es reversible. Podemos decidir o podemos hacer con nuestras decisiones de ahora apagar esos genes de enfermedad. ¿No les parece increíble? Si queremos saber un poco más, vamos a dejar el material. Ahí están las citas para que ustedes puedan investigar en relación a esto. Nuestra decisión de hoy afectará a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Muchas gracias.